Saludos mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más al programa de preguntas y respuestas sobre la Biblia. La pregunta que corresponde en el día de hoy dice así: cuando una persona se suicida, ¿tiene muerte eterna? Antes de responder a la pregunta, recuerde, si a usted le está gustando este tipo de contenido, indíquelo dando like, compártalo también con sus amigos, con sus familiares y suscríbase al canal. En la Biblia no se habla mucho de suicidio. Encontramos algunos casos, como por ejemplo en Jueces capítulo 16, se nos habla que Sansón se quitó la vida. Él estaba en la última etapa de su ministerio, estaba ciego, estaba en un teatro con alrededor de 300 filisteos y él oró al Señor pidiendo por última vez aquella fuerza sobrenatural que le había acompañado a lo largo de su vida. Dios le concedió su petición y él derrumba el teatro y juntamente con los filisteos muere. Nos encontramos también en 1 Samuel capítulo 31, el caso de Saúl. Saúl estaba rodeado por sus enemigos, era inminente que le iban a capturar y le iban a asesinar, y antes de que eso sucediera, pues él decide quitarse la vida. También encontramos el caso de Judas, narrado en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, donde Judas, lleno de remordimiento y de sentido de culpa por haber traicionado a Jesús, también termina quitándose la vida. Entonces la pregunta, vuelvo a repetirla: cuando una persona se suicida, ¿tiene muerte eterna? Lo primero que debemos aclarar es que toda persona que muere sin Cristo tiene muerte eterna. Sea cual sea el tipo de muerte, toda persona que parta de esta tierra sin haberse reconciliado con Jesucristo tiene muerte eterna. El suicidio, por supuesto, es un pecado, y es un pecado grave, porque es un pecado que atenta contra la propia existencia, la propia vida que Dios nos ha regalado. La vida es un regalo, es un don preciado de Dios, y atentar contra ella, por supuesto que es un pecado. Uno de los 10 mandamientos que encontramos en el Decálogo, Éxodo capítulo 20, dice: no matarás. Ahí nosotros inferimos que además de ser un pecado asesinar, quitar la vida a otra persona, también por supuesto es un pecado agredirnos a nosotros mismos y atentar contra nuestra propia vida. Una persona que se suicida sin Cristo tiene muerte eterna. Por supuesto, acabo de decir que toda persona que parte de esta tierra sin haberse reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Cristo, tiene muerte eterna. Creo que se complica más el tema y genera más polémica y más dudas cuando entonces nos preguntamos si un creyente, si un cristiano que se suicida tiene muerte eterna. Bueno, para responder esta parte del tema de la pregunta, tenemos que antes preguntarnos si un cristiano puede perder su salvación. Si una vez siendo cristianos hay alguna manera de que nosotros dejemos de serlo. La Biblia enseña que no. ¿Por qué? Porque la salvación no depende del hombre. No hay nada que nosotros los seres humanos podamos hacer para alcanzar la salvación. La Biblia deja muy claro que la salvación es de Dios, es de Jehová. Podemos estudiar el tema de la salvación a lo largo de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y vamos a encontrar que la salvación nunca depende del hombre. De hecho, es muy importante decir esto: si la salvación dependiera de nosotros, ninguno de nosotros entraría al cielo, porque no hay manera en que nosotros podamos preservar la salvación. La Biblia habla de cuidar nuestra salvación, pero eso significa cuidarla como algo muy preciado, pero no porque podamos perderla, sino porque es algo tan valioso que nosotros, una vez que hemos entendido el valor de la salvación, por supuesto estamos llamados a cuidar de ella. Para nada estamos diciendo aquí que entonces podamos vivir como querramos, porque la Biblia enseña también muy bien que aquellos que viven como quieren, sin temor al pecado, sin vivir una vida de arrepentimiento y de confesión, aunque digan ser creyentes, pues con sus propios actos y su propia actitud están declarando o están demostrando que no lo son. Los que se complacen en el pecado no son creyentes. Cuando realmente somos cristianos, el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros no nos vamos a complacer en el pecado. Podemos pecar eventualmente, pero no vamos a vivir en el pecado, porque tenemos una nueva naturaleza y además amamos a Dios, estamos agradecidos a Él
y de ninguna manera vamos a estar complaciéndonos viviendo una vida de pecado y de desobediencia. Ahora, en cuanto a la seguridad de salvación, aunque este no es el tema, pero es importante aclararlo, quiero citar dos textos. Pudiera citar decenas de ellos, pero solamente voy a citar dos que creo que son suficientes para dejar muy claro que la salvación es imperdible. Una vez que somos salvos, no podemos de ninguna manera perder la salvación. Dice 1 de Juan 5, 11 al 13, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Fíjense cómo dice, nos ha dado vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Con este pasaje es suficiente. Tenemos vida eterna. Si tenemos al Hijo, tenemos vida eterna. No tendremos, no está hablando de una posibilidad, está hablando de una certeza. En el Evangelio de Juan, también capítulo 10 y versículos 27 al 29, dice así el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Una vez que somos creyentes, que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, no hay posibilidad alguna de que dejemos de serlo. Un cristiano es siempre cristiano. Más allá de que pueda cometer un pecado en algún momento, que pueda tener algún tipo de recaída, pero si es un creyente verdadero, no hay manera de que pueda perder su salvación. Entonces volvemos al tema del suicidio. ¿Un creyente que se suicida pierde su salvación? No, si es creyente no pierde su salvación, porque acabamos de ver que la salvación no puede perderse. Tal vez entonces surja otra pregunta. ¿Un creyente verdadero se suicida? ¿Puede llegar a suicidarse? ¿Puede un creyente verdadero sellado con el Espíritu de Dios atentar contra su vida? Bueno, yo diría que no debiera, pero sí puede. Así como un creyente no debiera adulterar, y a veces los creyentes adulteran, así como un creyente no debiera mentir y miente, así como un creyente nunca debiera atentar contra la vida de otra persona y en un momento de ira puede llegar a hacerlo, pues también un creyente pudiera llegar a atentar contra su vida. Entendamos que el suicidio puede venir provocado por una depresión severa, por enfrentar situaciones traumáticas extremas en la vida. Y vuelvo y repito, nunca debiéramos atentar contra nuestra vida, pero hay eventos que vienen a la vida de las personas que muchas veces las personas no saben manejar. Imagínense que ahora una persona recibe una noticia extrema, esa persona puede caer en una depresión, puede caer en un estado de angustia y puede atentar contra su vida. Incluso una persona puede tener una recaída siendo creyente, por ejemplo, en el alcohol, en la droga, que es también, por supuesto, un pecado, no debiera hacerlo, puede tener algún tipo de recaída. Y bajo la ingestión, el efecto de esa sustancia, pues pudiera también, por una razón u otra, atentar contra su vida. Estamos hablando de una desgracia, estamos hablando de algo que nunca debiera ocurrir, pero puede llegar a suceder. ¿Debe entonces un cristiano quitarse la vida? Por supuesto que no. De ninguna manera, porque la vida, como he estado diciendo, es un regalo de Dios, es un regalo preciado de Dios. Cuando un cristiano, por causa de una situación extrema, si quita la vida, si llegara a suceder, ¿tiene muerte eterna? La respuesta es no. Si es un verdadero creyente, dice, acabamos de leer, que nada puede arrebatarle su salvación, nada puede separarle de Dios. En Romanos capítulo 8 también encontramos un pasaje bien amplio donde Pablo está diciendo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, no hay nada que pueda evitar o pueda provocar que deje de serlo, ni siquiera el suicidio. Para nada estamos alentando al suicidio. Creo que una persona que se suicida es una persona que ha llegado a un momento extremo de su vida. No esperaríamos que a un creyente le pueda suceder, pero pudiera suceder. Y sobre todo en medio de un mundo angustioso como este. El gran desafío es a buscar del Señor
el consejo es, si usted en algún momento cae en un estado de depresión severo, busque ayuda espiritual, busque ayuda también profesional, busque apoyo. Vea el peligro de cuán vulnerable es usted en manos del maligno, que puede tomar esa depresión para que usted incluso pueda llegar a atentar contra su vida. El Señor les bendiga. Si tienen algún comentario, algún criterio que quieran emitir, lo pueden hacer a través de los comentarios en el canal. Y nos vemos en un próximo programa de preguntas y respuestas sobre la Biblia.